Ahí está, y en la continuidad de Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de Corazón Oriental, les proponemos ahora hacer una entrevista, ¿sí? Y en este caso vamos a contactar a Federico Preve Coco, si él actualmente es diputado por el Frente Amplio, recientemente electo diputado, fue ex senador suplente por el Frente Amplio en el periodo anterior, es médico neurólogo, y a él le estamos dando la bienvenida y las buenas tardes aquí a de Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, Andrés. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por contactarme. No sé si hay mucho ruido de fondo, pero justo un vecino se puso a cortar el pasto en este momento. No, te escuchamos perfecto, ¿eh? Perfecto, entonces seguimos. Ahí está. Bueno, un poco la idea del contacto era ver esto de, la bancada parlamentaria sí se renovó a partir del 15 de febrero y queríamos para arrancar esto de la herencia, ¿no? Escuchamos recién al columnista, lo tuvimos a Ricardo Pose hablando de algunas situaciones encontradas con temas de defensa, cuestiones heredadas, y la idea era ir a apuntar porque vimos algunas denuncias que incluso había realizado el ex senador Charles Carrera junto a vos, con respecto a la situación en ACE, ¿sí? Para que nos puedas informar cuál es la situación, qué es lo que se va, si esto se va, digamos, si es la punta del iceberg, digamos, ¿qué nos podés contar sobre la situación heredada que se va, digamos, conociendo a partir del desembarco de la nueva gestión y administración del gobierno del Frente Amplio? Bueno, son varias cosas. Lo primero es que, bueno, la bancada asumió exactamente hace un mes y una semana, mucho trabajo, la verdad, estamos muy conformes con este inicio de la legislatura. Hay un enorme impulso para poder hacer cosas. El gobierno asumió hace 3 semanas y bueno, estamos viendo las prioridades, particularmente en lo que me respecta, digamos, en materia de salud, y viendo algunas cosas que veníamos denunciando, habíamos realizado pedidos de información pública y demás, que en qué situación se está. En base a eso ahora comento alguna cosa en particular. Bueno, tenemos una bancada en el Frente Amplio, en diputados, que tiene una renovación muy importante. 6 de cada 10 legisladores somos nuevos, más allá de que yo alguna suplencia hice como legislador titular. 6 de cada 10 somos nuevos, y con una bancada que no tiene mayorías, que hay que construirla, por lo tanto tenemos enormes desafíos en ese sentido. Yendo un poco a lo que mencionabas y yendo de lo general a lo particular también, con respecto a la transición entre el gobierno de la coalición republicana, liderado por el Partido Nacional y Luis Alberto Lacalle Pou, y algunas cuestiones inicialmente que tienen que ver con cómo se comienza este nuevo gobierno de izquierda en el Uruguay. Bueno, lo primero es hablar de cuestiones generales, y cuando hablamos de cuestiones generales tenemos que hablar siempre de la economía mundial. Obviamente que la situación mundial está bastante inestable con todo el tema arancelario entre lo geopolítico entre Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos con México, Estados Unidos con Rusia, China. Eso hace que haya cierta inestabilización internacional. Además tenemos 2 situaciones complejas, una con además regionales, con el gobierno que hay en Argentina de Milei y los recortes y los ajustes que hay, y además una devaluación en Brasil. Entonces la situación internacional desde el punto de vista económico nos agarra en esos vaivenes. Pero además, si hablamos solo internamente, y acá vamos a la herencia, comenzamos a hablar de la pregunta específica, el gobierno del Partido Nacional, liderado por el Partido Nacional de la coalición, había prometido disminuir el déficit fiscal del país, cosa que no sucedió, y no solamente este gobierno que comienza ahora va a encontrar
al país con el mismo déficit fiscal que hace 5 años, o sea, el déficit fiscal actual es igual y exacto que el de hace 5 años, con un 4 y algo por ciento, entre 4.5, un 4.9, de acuerdo a si se introduce o no alguna de las inversiones que están realizadas por fideicomisos, digamos. Pero el déficit es exactamente igual, pero agarramos al país más endeudado. Por lo tanto, al tener el país más deuda, es una situación financiera más compleja. Si bien el Uruguay mantiene siempre una seriedad con los contratos internacionales, con las aseguradoras de riesgo y demás, que nunca han generado inestabilidad desde el punto de vista macroeconómico, la situación es bastante más delicada porque tenemos más deuda, porque tenemos el mismo déficit y porque obviamente que la situación mundial está bastante convulsionada. No mencioné lo de Ucrania y no mencioné lo de Oriente Medio, ¿no? Solamente la situación arancelaria de Estados Unidos con varios y la situación que tenemos en Argentina y Brasil, también una Argentina que está de alguna forma hinchando un poco contra el Mercosur y nosotros hinchando por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Eso es bien general. Yendo un poquito más a lo específico, vamos que, encontramos una deuda bastante importante en lo que tiene que ver con la generación del tren, un tren que se hizo a nuevo en los últimos años, básicamente que une el centro del país, Durano, Paso de los Toros, con el puerto de Montevideo. Tiene como cuestión central allí el transporte de madera y celulosa por una planta de UPM que hay en el Río Negro, la segunda planta, no la que nos generó conflicto con Argentina hace 20 años, sino otra. Fue una inversión que está dejando una deuda que todavía no sabemos bien, pero que es una deuda de más de 100, 200 millones de dólares, seguro, eso seguro. Hay quienes estiman un poco más, pero entre 150 y 200 millones de dólares. Además hay una situación bastante compleja también de déficit, de deuda sin créditos, o sea, deuda sin aportes presupuestales del año pasado, el Instituto Nacional de Adolescentes e Infancias, en el INAU. Y bueno, y después, yendo más al área específica, en la que tenemos mayor conocimiento, que es en la salud, el déficit que se estimaba, nosotros lo estimábamos por información de los proveedores y de información interna que teníamos de ACE, que es la Administración de Servicios de Salud del Estado, que atiende a 1,5 millones de uruguayos, o sea, es el prestador de salud que atiende a 1,5 millones de uruguayos en todo el territorio nacional, tanto en Montevideo como en el interior, urbano y rural. El déficit allí nosotros lo estimábamos en 150 millones de dólares. En la transición pasaron que iba a ser de 52, pero sale el viernes pasado, ayer, o antes de ayer, y ayer salió en la prensa, una auditoría de la Nación, del Ministerio de Economía, que estima por varias sanciones, irregularidades y demás que hace el Ministerio de Economía sobre ACE, el déficit se acerca a 130, o sea, está más cerca de los 150 que de los 50. Para poner en contexto, el presupuesto anual de ACE es entre 1.300, depende de cómo esté el dólar, 1.300 millones de dólares, y esto se estima en un 10%. Por lo tanto, vamos, lo digo en genérico como fuerza política, quienes van a hacerse cargo de ACE en este periodo van a ingresar a administrar una empresa con un déficit del 10% de su presupuesto, o sea que el presupuesto de este año ya tiene gastado ese 10% en cuestiones que deben del año pasado. Eso es solamente hablando de lo que está desfondada ACE desde el punto de vista financiero, porque además tenemos varias cosas que fueron sucediendo en estos 5 años que tienen que ver con menos inversión en infraestructura, claro, menos inversión en medicamentos, una retirada del territorio con una pérdida de calidad asistencial, particularmente en la policlínica de cercanía, desvío de dineros públicos a los privados que hemos denunciado, tercerizaciones de algunos servicios como servicios de ambulancia. Entonces hay un desarme, a alguna de estas cosas le ponemos el título de desarme institucional, asistencial,
Esto que estaba mencionando específicamente está como desfondada desde el punto de vista económico porque tiene un déficit de su 10%, y además en los últimos meses han ingresado cientos de personas de forma clientelar, a dedo, al presupuesto de los funcionarios públicos, lo que hace también que ya sea en situación de irregularidad prácticamente en todas las áreas, ¿no? El ingreso de los funcionarios, digamos, el equilibrio financiero, que está muy desequilibrado, y además el desarticule asistencial que ya se venía viendo. Ahí está, clarísimo. Estamos charlando con el diputado Federico Preve Coco sobre un poco la actualidad del Uruguay desde el Parlamento también. Federico, te iba a preguntar en este caso por cuáles son los debates más recientes que se dieron en el Parlamento y cuál es lo que está llevando o pretende llevar adelante la bancada en este inicio del periodo parlamentario. En este momento estamos articulando con el Poder Ejecutivo las grandes líneas. Tuvimos algunas reuniones con el Ministerio de Economía donde se trazaron algunas líneas para viabilizar, sobre todo, que se pueda dar, en primer lugar, una estabilidad macroeconómica con el contexto que te mencionaba. En segundo lugar, que pueda haber aportes fiscales a políticas específicas. Y cuando decimos esto, espacio fiscal, o sea, espacio de dinero para invertir en infancias o primera infancia, porque es uno de los compromisos enormes de campaña. Seguridad pública y convivencia, que es otro de los problemas mayormente sentidos por la población en Uruguay, y luego también en algunas áreas como salud mental. Más allá de esto, también hay algunos puntos específicos de mejorar la eficiencia del gasto, por ejemplo, en materia de salud, con algunas reformas específicas. Estamos dando esas líneas iniciales en conjunto, ejecutivo con el legislativo, y después tenemos algunas iniciativas en particular. En la bancada de diputados ya hemos considerado y firmamos incluso con varios otros partidos, como Partido Colorado, algunos legisladores del Partido Nacional y Partido Independiente, el proyecto de ley de eutanasia, que es un proyecto multipartidario, para darle en este primer semestre también iniciativa parlamentaria nuevamente, luego de que fracasara en el quinquenio pasado. Ahora tuvimos una preinvestigadora por algunas cuestiones de la pandemia. Como ustedes saben, hay un nuevo partido político de Identidad Soberana que no me animo todavía a catalogarlo de forma genérica, pero bueno, ha presentado una preinvestigadora como que la pandemia no existió, que fue todo un plan internacional premeditado, con un fuerte indicio antivacunas en general y demás, y bueno, estuvimos también trabajando en eso. Independientemente de esta situación, somos muy críticos con el manejo de la pandemia en Uruguay, pero bueno, estuvimos trabajando también en un proyecto de ley que ya se había presentado previamente y que tiene que ver con la realidad actual del Uruguay. Si ustedes analizan el último quinquenio desde el punto de vista de la corrupción y el clientelismo, el Uruguay tuvo en torre ejecutiva gente procesada por asociación para delinquir, tuvo algunas incluso ministros que de alguna forma articularon entre ellos para mentir en el Parlamento. Hay procesados en intendencias del Partido Nacional, en Artigas, por uso indebido de fondos públicos. Hay unas denuncias clientelares en varias otras intendencias, particularmente en este momento estamos viviendo la de Soriano. Y ahí nosotros vamos a volver a proponer una iniciativa de ingreso por concurso y por sorteo en todas las intendencias de todo el país. Es una iniciativa que también va a contar con el apoyo de varios sectores del Partido Colorado. No salió en la legislatura pasada porque el Partido Nacional votó en contra y otros actores también, pero esperamos que sea un mecanismo legal para, por lo menos, si no se puede evitar la corrupción de esta forma, se puede mejorar la transparencia y se puede mejorar sobre todo el clientelismo. Estamos trabajando en eso. Después hay muchas iniciativas que tienen que ver con el manejo, digamos, desde la función pública de cómo podemos dar soporte a las infancias, y ahí votamos en la última Asamblea General una comisión bicameral
para trabajar la eficiencia del gasto público en todo lo que tiene que ver con niñez y adolescencia. Es un enorme debe que tenemos como sistema político en general, ya no lo digo como Frente Amplio, y bueno, vamos a crear esa comisión para que todo el gasto que tiene el Estado en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Instituto Nacional del Adolescente y de la Niñez, en la Administración de Servicios de Salud del Estado, en el sistema de salud en general, en vivienda, todo eso pueda ser transversalizado, pueda ser articulado y no multiplicar gastos o que algunos fondos no se ejecuten y no se sabe bien por qué. Entonces tenemos desde el Parlamento también la labor no solamente de legislar, sino de ir controlando a dónde va el presupuesto que nosotros destinamos. Entonces, porque bueno, como saben, el Uruguay tiene una tasa de natalidad baja, la situación de pobreza infantil complicada, y bueno, es una de las prioridades, ¿no? Los niños, los gurises, las gurisas y los adolescentes. Te saco un poco ahí del tema específicamente parlamentario, pero no tanto, porque en realidad quiero preguntarle a Federico Preve, porque Federico Preve es médico, neurólogo, profesor adjunto de neurología de la Universidad de la República. ¿Cómo es que estás en el Parlamento? Bueno, ¿hay muchos médicos como parlamentarios en la actualidad? Pocos. Bueno, sí, pocos. Por lo menos en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, somos pocos. En la Comisión de Salud está Greci, que es el Partido Nacional, Galo y yo, y no hay más médicos. Claro. Y luego en sala debe haber... somos pocos, muy pocos. Te diría que un porcentaje bien bajo. Y ahora sí, a vos. Te podría responder de muchas formas. Para mí está implicando un cambio de vida bastante importante. No dejé del todo la medicina, pero casi. Renuncié a mi actividad privada, básicamente, que me consumía la mayor parte de mi tiempo. Me quedé con unas horas docentes. De 30 horas del hospital de clínicas pasé a 10, pero bueno, estos últimos días que estuve mucho en el Parlamento y recorriendo, fui al interior del país y demás, ayer volví al hospital y fue como, les decía a los residentes que son los estudiantes de posgrado, fue como un alivio, fue como que me inyectaron así, que bueno, volví a mi zona de confort, porque estoy conociendo mucho, pero bueno, independientemente de cómo me estoy sintiendo, milito toda la vida, desde la adolescencia en los gremios liceales, en el interior del país, no era muy fácil. Después militancia gremial estudiantil, militancia sindical en el sindicato médico. Siempre milité en el Frente Amplio, pero digamos, en sectores chicos o de forma más independiente. Y bueno, básicamente nunca tuve espacios de liderazgo personal en sectores, sino fui más bien acompañando a varios a varias personas que lideraban espacios, y me encontró en un acuerdo político que hicimos por la campaña de Yamandú en conjunto con la 609 y Progresistas, que es mi sector. Yo trabajé mucho el último quinquenio de forma militante, porque veía que la salud pública se venía deteriorando mucho y empecé a denunciar los recortes del presupuesto, recortes de rendiciones de cuenta, mal manejo de la pandemia que hubo en Uruguay, un montón de cosas. Y Charles Carrera, básicamente, con algún otro senador, en algún momento donde yo denunciaba desde la sociedad civil o del sindicato, me dijeron, bueno, ¿querés trabajar en conjunto? Yo te ofrezco que todos mis asesores en economía, en abogacía y demás, para hacer pedidos de informes en conjunto. Y bueno, empezamos a trabajar en conjunto con Charles. Yo no pertenezco a la 600 del MPP, pero trabajo muy en cercanía con ellos. Te diría que mano a mano, dentro del Frente Amplio y con cualquier sector. Yo estaba en otro sector en ese momento y sigo estando en otro sector, que es Progresistas, pero trabajo muy bien allí. Y bueno, el acuerdo me trajo hasta acá. El río me trajo hasta acá. Y nada, y ahora con enorme responsabilidad, intentar hacer el máximo. El otro día, cuando me propusieron para la preinvestigadora sobre la pandemia, dije, bueno,
¿viste? Es un tema que a nadie le gusta revivir, es un tema complicado porque soy muy crítico. Claro. Pero bueno, también desde la responsabilidad, básicamente viene por ahí. ¿Y cómo te llevas con digamos, lo que tiene que ver con la exposición pública? Porque digo, no es lo mismo la crítica de un paciente que después lo que aparece, sobre todo en momentos de redes sociales, ¿no? O sea, donde aparece ahí esa visibilidad y eso. Y a veces esa cloaca como es la red X que expone, digamos, a veces de manera bestial, ¿no? Algunas cuestiones. Bueno, mirá, ahí ya vengo con el cuero un poco curtido, porque soy un militante social pro eutanasia. Considero que la eutanasia es un derecho humano desde gurí, ¿no? Y cuando me preguntan bien desde cuándo, no sé bien desde cuándo, seguramente fue alguna película o algo algún libro que me sensibilizó porque no viví ninguna situación cuando era gurí y empecé a militar a favor de la eutanasia. Pero claramente después de tener un rol en el Sindicato Médico del Uruguay y después de tener un rol como docente universitario, la exposición desde la sociedad civil en eso me ha llevado a que me tilden de asesino y un montón de cosas. Entonces vengo con el cuero un poco curtido desde allí, desde ese punto. También la militancia sindical me ha generado un poco de exposición pública en pandemia y ahí tuvimos visiones bastante discordantes con el gobierno, entonces ahí nos golpearon bastante también. Y bueno, y también tengo un hermano que es periodista, que lo golpean bastante, entonces ya familiarmente estamos un poco acostumbrados a los golpes. Lo único que le pedimos es a mi madre que lo lea con mucha calma y cautela, pero no, básicamente intento diferenciar cuando hay personas detrás de quien te golpea o te dice alguna barbaridad. Intento responder cuando la gente contesta con altura, y bueno, y cuando son las cloacas, ¿no? Digamos. Sí, pero bueno, tenés una va a ser duro. Con respecto a la eutanasia, tenés en tu descripción de la red X, precisamente, decís la buena muerte es amor por la vida. Sí, es que esto ha salido más de reflexiones de asados y de cuestiones con amigos. Uno cuando está contento por algo es porque en algún momento estuvo, digamos, esto parece una cuestión, una reflexión media trillada o cursi, pero o sea, las sensaciones de alegría es porque la mayoría del tiempo no es que estamos alegres, o sea, la sensación de bienestar extremo o de éxtasis es porque, bueno, la mayor parte del tiempo estamos bien, tenemos la tristeza, pues tenemos, o sea, y bueno, y considero que sobre el fin de la vida, muchas personas que no logran irse ni en paz, ni irse con dignidad, ni irse de repente tomándose un vino con un familiar y decidiendo ese momento, hacen el final de su cuento, que es el final de su vida, lo transitan o con agonía o lo transitan de una forma re triste, y muchas de las familias y las amistades quedan a veces con imágenes de las personas que no son lo que fue esa historia de vida. Entonces creo que la buena muerte es amor por la vida, es el amor, o sea, por todo lo que esa persona vivió, que en realidad es lo que queremos rescatar, no es esa última sensación, porque el debate sobre la eutanasia no es el debate entre la vida y la muerte, eso es una falsa contradicción, es un debate entre la muerte que está sentenciada de una forma sufriente, en agonía, o una muerte cuando lo decide la persona, cuando quiere y con quien quiere. Entonces, esa es de las últimas de las libertades. Entonces sí considero que tener una buena muerte le da mayor trascendencia a lo que hicimos de positivo en la vida. Es un poco esa la reflexión. Federico, te agradecemos muchísimo la participación y el tiempo dispensado. No va a faltar oportunidad para que sigamos encontrándonos por estos micrófonos, ¿sí? Bueno, les agradezco a ustedes la posibilidad de contactarme y bueno, yo estoy a las órdenes dentro de lo que pueda aportar ahí para ustedes, para la audiencia. Y bueno,
que nos escuchen ahí por Buenos Aires nos da placer también para que conozcan un poco la perspectiva nuestra de la realidad que estamos viviendo acá. Ahí está, el placer enorme, y pasó aquí en De Fogón en Fogón Federico Preve Coco, diputado por el Frente Amplio del Uruguay, charlando, bueno, sobre la